estuvo cerrado el Museo del Louvre. ¿Nunca cierra, Mario? Sí, no, cierra un día a la semana. Sí. Sí, lunes. Pero estaba escuchando que es el museo con mayor número de visitantes al día en el mundo. Y ayer muchos visitantes se quedaron con las ganas de conocerlo, algunos de visitarlo por segunda o tercera Pues vez. era lunes, yo creo Era que lunes, podrían claro. esperar. No, se dice que Que yo sepa, que yo sepa, porque yo sí intenté ir hace mucho. Un Es lunes el martes. era el día que estaba cerrado. Sí. dice Alejandro que es el Entonces, no sé. martes. Lo Entonces, estoy no viendo sé, ahorita en la página oficial del Louvre. de la URI. Los martes cierran y los días, por ejemplo, 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre. Sí, porque de otra manera no hubiera sido noticia la información. Y es que los empleados cerraron porque tampoco están de acuerdo, se sumaron a las protestas contra la ley de pensiones que impulsó el presidente Macron y se informó a través de las redes sociales, pero tengo entendido que sí provoca un caos porque se compran los boletos con anticipación, ¿no? Pues mira, hay de todo. Ya ahorita puedes comprar con anticipación y fila fast track, o sea, no tienes que hacer filas con el boleto, ya compras, sientas directo, o puedes llegar a taquilla. Depende de la cantidad de gente y de la época. Si vas en temporada alta, sí es recomendable, por ejemplo, la gente que va a viajar de aquí a Europa en el verano, que los compre un mes antes, porque luego no entras. O no encuentras lugar para ir hasta allá, no entrar como a los lugares, a la Torre Eiffel, igual a Saint-Chapelle, que es una capilla preciosa gótica, o antes Notre Dame, ¿no? Que bueno, ahorita está cerrada, pero siempre vale la pena comprar con antelación entradas. Sí, y es que esta medida que tomó Macron de aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años, pues es una muestra de lo que puede suceder en muchos países, porque desde hace tiempo se sabe que ya las pensiones, por haber aumentado tanto el promedio de edad en las personas jubiladas, ya no es suficiente. Se hizo un esquema, por ejemplo, aquí en México, el esquema de pensiones es de los años 50, 60. Y en estos años el promedio de vida ha aumentado por lo menos 10 años. O más, seguramente. Claro, Sí, no, pero fíjate, o sea, imagínate la cantidad de dinero que pueden generar esos 2 años, porque dijeras, es que les aumentaron de 62 a 75, claro que te das un tiro, o sea, 13 años más de la noche a la mañana. En términos reales, 2 años no parecerían tanto, pero me imagino que en términos económicos significa muchísimo. Ahora, también, si tú ya estabas hecho, ya llego, el próximo año cumplo mis 62 y todavía tengo que trabajar otros 2, pues también así como que dices, qué horror, pero tampoco es tanto. Creo que la crisis es exactamente la que dices. pero Ya no hay en todos los países los suficientes recursos y tienes que generar todavía más. pero los que están protestando ni siquiera están cerca de la edad del retiro. Están protestando por protestar, porque consideran esa es una conquista obrera irrenunciable, hay que Claro. defenderlos, que no es que, pero es que tienen que pues, asumir las consecuencias, ¿no? Es decir, no está alcanzando el dinero, se va a acabar el dinero de la reserva para la pensión. ¿Por qué? Porque no crece la economía lo suficiente para alimentar esos fondos con nuevos personas que ingresan, nuevos pensionados, ¿no? Entonces, se tiene que hacer eso o decirles la opción, está bien, vamos a dejarla así y vamos, lo que falte para completar las pensiones, pues vamos a imprimir dinero y se los damos a ustedes. Claro, eso va a causar inflación, desde luego. Y la inflación
va a bajar el poder adquisitivo de esas pensiones. Es decir, a fin de cuentas, quienes van a pagar esa negativa a actualizar el plazo de pensión van a ser los propios pensionados, que van a ganar menos de lo que deberían. Van a ser los trabajadores. Sí, los trabajadores. Y lo que ocurre es que ahí hay una brutal insistencia de eso que se llama sindicatos, y que son tomados muchas veces casi por asalto por un pequeño grupo de intereses que manipulan toda esa situación. Es cierto, o la inflación o el dinero que se puede generar con 2 años de ahorros y todo eso, pero se nos olvida también que son las transnacionales en Francia o en México las que provocan este tipo de desajustes económicos. Muchos gobiernos tratan de paliar esas situaciones e invitan a la población a que mantenga un perfil bajo económicamente hablando para no caer en la sobreimpresión de dinero, que es eso que se llama exageradamente, por supuesto, pero la devaluación. Pero, ¿qué ocurre? Si las empresas transnacionales no ajustan sus economías y son equitativamente más, no digo generosas, sino más justas económicamente con cada uno de los lugares donde implementan sus negocios, es lo que crea este caos económico. Y Macron está tomando la bandera de estas empresas transnacionales que en Francia también ocupan, que en México también ocupan, y se está creando este desbarajuste económico que va a ir en contra de los trabajadores, porque el negocio de las empresas no es filantrópico, es sacar más con menor costo. Claro, el sector industrial en Francia es muy importante. Tiene un sector obrero y sindicalizado muy importante desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Y generalmente los sindicatos están controlados por el Partido Comunista. Por definición, tanto en Inglaterra como ayer son los laboristas, pero en Francia son los comunistas. Entonces para ellos ni un paso atrás en las conquistas. Por otro lado, Francia, pues sí hay transnacionales ahí, pero sobre todo hay transnacionales francesas, es decir, es la patria de las transnacionales francesas, que son muy importantes y son las empresas que mejor pagan, que mejores condiciones de retiro dan. Entonces tampoco es cierto que sea el villano del cuento, ¿no? Pero sí es algo que preocupa, porque incluso el Banco Mundial respalda esa idea de aumentar la edad de jubilación ante una mayor esperanza de vida, que se debe aumentar la edad de jubilación necesariamente para mantener la proporción de población económicamente activa con las personas retiradas. Y es que aquí, por ejemplo, los empleados de gobierno aquí en México pueden jubilarse a los 50 y tantos años, pero van a vivir hasta los 90. Pues sí, acuérdate que en México las condiciones para la jubilación en entidades públicas como Nacional Financiera, Fomex, eran de 50 y tantos años. Es decir, los exfuncionarios de esas empresas se jubilaban. A pesar de que hubieran estado 6 años nada más, se podían jubilar. Entonces son unas jubilaciones de reyes los que daban a FINSA, los que daba entidad Banco de México, todos esos. Pero allá en Francia pues es más ecuánime la cosa. Pero esa es la condición, o se reduce o sea, aumenta la edad de jubilación, o todo el mundo pierde porque no hay dinero para pagarla. Claro que no, porque aumenta notablemente el número de personas que reciben una pensión
y disminuye el número de personas que estén trabajando, que estén activas. También dicen, ese argumento ya lo hemos oído, no, es que deben pagarse con los salarios de la alta burocracia y la alta administración, que se bajen sus sueldos, la alta burocracia, y con eso se paga la jubilación de todo el mundo. Mentira, porque no se necesita mucho más que lo que implicaría bajarse, que eso se bajaran la mitad del sueldo, la cuarta parte. Pero eso lleva a la otra condición. Si le bajas a la mitad del sueldo a la burocracia que hace el trabajo, a la burocracia pensante, o a la alta administración, vas a tener menor calidad de gobierno, de gobernanza, como lo llaman, y de administración de las empresas, y las empresas van a ganar menos. Entonces todo se paga. La petición es muy razonable y desde luego lo único que falla es que debió haber un proceso de negociación en que todos salieran diciendo está bien, vamos a entrarle. Pues en México el problema se está percibiendo desde hace varios años. Desde hace varios años se ha hablado de que las jubilaciones en México pueden ser para personas muy jóvenes en relación con la edad promedio. México es de los países que jubila más joven a su gente. Está en primer lugar con una jubilación promedio de 60 años. Cuando todavía a los 60 años, pues una persona puede estar vigente con la fuerza y la integridad de salud necesaria para trabajar. Es altamente productiva. A esa edad, a los 60 años, las mujeres y los hombres son altamente productivos porque ya han generado toda una experiencia laboral, toda una experiencia administrativa, toda una experiencia y madurez que los hacen más eficientes. Vamos, esto no va en detrimento de los jóvenes tienen otras capacidades y cualidades, pero hacer que sea los 60 años un tope mínimo para poder crear estas pensiones es difícil, y luego empiezan ahí las complicaciones como la modalidad 40 en el Seguro Social, ¿no? Donde puedes empezar a crear tu propia estrategia de una pensión y que puedes cobrar cuestiones altísimas, claro, tienes que pagar por adelantado tu pensión un par de años, pero es algo que es complejo de realizar y de hacer. Y sí, ahí la inflación empieza a trabajarse en contra de los trabajadores y del gremio asalariado. Pablo Garza, los panelistas concluyen cada tema echando culpas al presidente Obrador. Oigan, no, él no tiene la culpa de los... Nada se ha hablado del Obrador. De las pensiones en Francia, que yo sepa. Pero no lo hemos mencionado en todo lo que lleva el programa del día de hoy. ¿Qué le tocó? A él le dicen, a esta hora manda, llama, exacto, reclama. Oye, pero si no están hablando, no, siempre hablan de él. Manda y protesta. Pues hoy les falló porque no hemos hablado de él en toda la mañana. Es lo que quieren. Es lo que quieren, provocar un comentario. Ya se mencionó al señor, ya. Ah, bueno, les he ahorita cumplido. hablamos.